En una anterior entrega vimos que Su Majestad, el Señor Jesucristo, enseñó a sus discípulos a orar a través de la llamada oración modelo del Padre Nuestro. Dijimos que esta oración solo puede ser rezada por quienes son verdaderos hijos de Dios, individuos que creen en Cristo y viven según sus mandamientos. Sí, estas son personas realmente consagradas que pueden llamar con plena confianza Padre mío a Dios, o Padre Nuestro, si están en grupo. Estimados amigos, no se requiere ser muy inteligente para deducir, a partir de las Escrituras, que los que hacen la voluntad de Dios son hijos de Dios. Esto queda plenamente demostrado por las palabras de Jesús, que leen. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo 12:50. Nosotros, los creyentes, estaremos de acuerdo en afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, y que cada uno de nosotros somos sus hermanos, si hacemos la voluntad del Padre. Esto significa, además, que si somos sus hermanos, necesariamente nos convertimos en hijos del mismo Dios y Padre de Jesús. En buena cuenta, Dios no hace acepción de personas. Antes debemos primero establecer lo siguiente. 1. Que Dios solo escucha a quienes hacen su voluntad y le temen. Si usted no hace la voluntad de Dios, y no le teme, Él no le escuchará. Texto probatorio. Dice Jesús. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Juan 9:31. 2. Los que dicen hacer la voluntad de Dios tendrán finalmente vida inmortal. Texto probatorio. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera carta de Juan 2:17. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 1. Nuestra santificación. Texto probatorio. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera carta de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. 2. Padecer haciendo el bien para callar a los insensatos. Texto probatorio. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera carta de Pedro 2:15. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. Primera de Pedro 4:19. 3. Ser agradecidos a Dios en todo. Texto probatorio. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Segunda a los Tesalonicenses 5:18. 4. Que creamos en su Hijo para tener vida eterna en la resurrección. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. 5. Guardar sus mandamientos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 40:2. Reflexión. El Dios único está llamando a hombres y mujeres para que sean parte de su santa familia, es decir, para que completen su casa como hijos adoptivos suyos, y así cohereden con su primogénito, Jesucristo, todos sus bienes. Y para que esto pueda llevarse a cabo, es necesario que el elegido esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios/Padre espera de su potencial hijo en esta vida es básicamente que crea en Jesucristo y que viva en santidad, y con esta palabra santidad queremos decir una vida de pureza, alejada de los deseos insanos de la carne provenientes de las concupiscencias. Él desea que su nuevo hijo crea en Jesucristo, y guarde sus mandamientos, y que viva obrando el bien. Esto, que decimos, lo concluimos por las citas bíblicas dadas anteriormente. Pero aquí los llamados testigos de Jehová tienen un problema enorme, y es que ellos dicen que solo 144.000 testigos de Jehová son hijos de Dios, mientras que el resto de sus miembros, no. Pero curiosamente, los líderes de la Watchtower esperan que la totalidad de miembros de su organización hagan la voluntad de Dios, es decir, que crean en Jesucristo, y en su mensaje o evangelio del reino, y que vivan apartados del mundo, o sea, en santidad, y que no cedan a la concupiscencia de la carne.
Que obren siempre el bien para callar a los impíos, y que observen los mandamientos de Dios para una buena vida. Concluimos, entonces, que si la totalidad de testigos de Jehová debe cumplir esos requisitos expuestos arriba, y que resumen la voluntad de Dios, entonces todos los testigos de Jehová, sin excepción, son hijos de Dios, y no tan solo 144.000 individuos de la organización aún vivos y fallecidos. Pero si los testigos de Jehová siguen tercamente afirmando que solo 144.000 testigos de Jehová son los verdaderos hijos de Dios, entonces automáticamente ellos están afirmando que solo 144.000 testigos de Jehová están viviendo en santidad, o que vivieron en santidad aquellos de esta clase que ya han fallecido, y que solo estos son los que creen en Jesús para vida eterna. ¿Se dan cuenta ustedes de lo serio que es este error de los testigos de Jehová cuando limitan el número de los hijos de Dios a tan solo 144.000 testigos de Jehová? Ellos mismos se están poniendo la soga al cuello.